Buenos días, tardes o noches amigos, mi nombre es Puppet Fanfics, con nuevo contenido y temática de reencarnado, empezando desde cero, en un mundo de donde se combina lo avanzado y lo estilo espiritual, combatiendo como asesinos a sueldo frío y siendo en pelea como ninjas, o tal vez hacer justicia y salvar a inocentes sin matar con papel de héroe, o qué tal el implementar el uso de poderes mágicos en batallas épicas con enemigos nuevos y sumamente sospechosos, y tú mismo eliges qué ser, con sus propios poderes increíbles decididos por ellos, con solo un poder cada uno que deben de usar para poder adaptarse a este mundo que les espera. Pero en este fic, los reencarnados estarán algo limitados en sus poderes, al solo poseer uno, pero eso no quiere decir que no se hagan más fuertes, en especial, cuando ellos son los descendientes de personajes de la serie. Así es, los reencarnados esta vez eran hijos de adulto, héroes o civiles para vivir sus vidas, donde cada uno deberá luchar tanto física como psicológicamente para adaptarse. En fin, espero que los disfruten, los personajes junto con los animes de otros mangas que aparecerán, y en especial Boku no Hero no me pertenecen, todos los créditos a sus respectivos creadores, la historia solamente es de mi propiedad 1. Sin más, esto es, los héroes forjados en la adversidad. Capítulo 1. Expedientes 10, el Club de lo Paranormal. Continuando con el capítulo anterior. Se vería de regreso al día siguiente de clases de nuestros protagonistas, después de su primera misión dada y subida a internet, con escenas cortadas, al parecer ganaron cierta fama en un día como exploradores urbanos. Con ello, venían muchos comentarios con lugares abandonados o aquellos donde se rumorea actividad paranormal. Silbido, el vídeo es la cueva y el sonido avanza de 670.000 visitas a 900.000, anuncia Tao a los demás viendo los ratings. Al parecer, somos virales, y eso que le dimos el informe oficial al consejo estudiantil, para ver nuestra actividad, según las reglas escolares, y que no cierren este club, decía Urushiara de esto. Tal parece que las zonas donde nos envían es porque piensan que todo ahí fue falso. Nos metimos a una cueva donde casi morimos de haters de porquería, decía Tsumiki comentando a los trolls. Ni que lo digas, pero todo lo malo, viene lo bueno, como esta, decía Izuku al entender su mano, lo que sería piroquinesis. Apapapapá, Izuku, regla de oro del club, decía Tao de ese detalle para que la diga. No mostrar nuestras habilidades al aire de otros, respondió Izuku de olvidarse a ese detalle. Así es, sonará algo cruel y es verdad, pero no podemos dejar que quienes sepan de nosotros ahora vean que tenemos poderes. Si se enterase alguien caput, seremos estudiados y llevados a zonas donde jamás volveremos a ver la luz, decía Megumi. Así es mejor no arriesgarnos, por eso, no decimos nada de lo ocurrido, decía Haruka. Vaya, aquí dan muchas opciones para ir a investigar, por ejemplo, dicen que cerca del arroyo Kitikawa, hay apariciones de seres parecidos a capas, como esas leyendas japonesas, además de decirse que hay ahí una especie de asteroide que provocó un cambio en el tono del agua, decía Tao leyendo las zonas que daban los suscriptores. Son solo rumores, pero ir para demostrarlo no sería mala idea, opina Izuku. Ok, quienes voten a favor de ir esta tarde a dicho río para ver si es verdad ese mito, levanten la mano, decía Tao. A lo que Urushiara levanta la mano. Y así los demás apoyan la idea. Bien, ¿todos están a favor?, decía Tsumiki de los votos. Ok, decía Tao sin terminar al oírse la campana, dando a entender que debían de volver a clases. Bien, la sección ha terminado, regresemos a clases, decía Urushiara para empezar a pararse y volver a su salón. Cosa que harían, apagando la zona del club y volver de esa forma a sus clases. Así viéndose después a todos sentados en la parte trasera, claro, Okarumi Maki en otro salón de clases mientras que Megumi, Tsukimi, Tao, Urushiara, y Toshi y Izu estaban en ese salón. Y de ahí, el profesor entraría en el salón. Bien alumnos, hoy, tenemos un nuevo estudiante que ha llegado, ¿puedes presentarte?, decía el profesor, pero sonaba algo nervioso y asustado. Todos alzan una ceja confundidos por la voz del profesor. ¿PST y Toshi? ¿Por qué el profesor se ve así de asustado?, preguntaría Izuku a su lado hablando bajo. Ni idea, solo hay que ver, decía Toshi. Espero que no sea uno de esos matones, decía Haruka al suponer por el tono del profesor. Espero que no, ya los hospitales están llenos esta semana, se burla Tao de brazos cruzados.
Ni que lo digas, respondió Urusiara, ya que también enviaba a esos matones al hospital. Ve, bueno, puedes pasar, decía el profesor sudando y haciéndose a un lado. Cosa que de la entrada, se ve como de la oscuridad, se muestra ojos agilados y una sonrisa de dientes perturbadora acercándose. Y así, dejando a los alumnos, petrificados del miedo, excepto al grupo de Club de Investigación Paranormal. Ok, eso no me lo esperaba, respondió Urusiara al ver quién era su nuevo compañero. Qué interesante, decía Tao usando su chakra para analizar a este chico, a diferencia de los demás, veía que no era lo que parecía. Ve bien, puedes presentarte, decía el profesor tratando de no flaquear. Un gusto, me llamo Kitano Seiichiro, espero llevarme bien con ustedes, decía ahora de nombre Kitano. ¡Y! Exclamaban muchos chicos asustados en esos momentos. Te tengo miedo, decía una alumna del salón. Pero de entre ellos, se levanta el más temido por los bullies, Tao, acercándose al chico, este primero doblándolo en tamaño al frente de él. Kitano estaba nervioso por dentro, pero por fuera no lo parecía. Hola, es un placer el conocerte, se ve que eres buen tipo, decía Tao cambiando a una actitud amable y sincera, ya que con su chakra vio que este tipo era un buen tipo. Dejando perplejos a la mayoría. El poderoso Tao no lo molió a golpes, susurra a un chico asustado a su compañero. Sí, eso es raro, normalmente Tao-sama Urusiara-san atacaría a los matones, respondió otro alumno en susurro. En eso, Urusiara dice lo siguiente. Sensei, ¿no le importa si Kitano-san se siente a nuestro lado? Preguntaría Urusiara de buen humor. Ve, bueno, es amable de su parte, joven Urusiara. Kitano, ya tienes donde ir a sentarte, ve con ellos, decía el profesor. Ese sí, gracias, decía Kitano sonriendo de forma espeluznante. Tao, tráelo a donde está con nosotros, decía Urusiara en su asiento. Vamos amigo, no temas, decía Tao de forma suave, pareciendo diferente a su apariencia. Cosa que Kitano se dio cuenta y eso haría, seguridad a Tao, para sentarse con ellos. Hola Kitano-san, me llamo Haruka Kotoura, y no te preocupes, Tao y Urusiara parecerán intimidantes pero son buenas personas con gente como tú, decía la chica de nombre Haruka, quien al principio sí temió de Kitano, pero al leer su mente, vio que no era lo que parecía. Ya veo, es un gusto igualmente, Kotoura-san, devolvería el saludo Kitano. Soy Izuku Midoriya, una duda, ¿eres amante de los koseis? ¿Posees alguno? Preguntaría Izuku detrás de él con libreta en mano. Lo siento, yo no poseo kosei, respondió Kitano con la mirada baja. No te preocupes, Kirkles o no, eres una persona de buen corazón, y eso es lo que importa, decía Urusiara con una sonrisa. Jajaja, sí, tranquilízate, aquí estarás bien amigo, decía Tao animado pasando su brazo tras de él, como hombres. Y los que estaban asustados de Kitano, se quedaron sin palabras, ese grupo, del Club de Investigación Paranormal, no le tenían miedo a ese sujeto con cara de demonio. Y en eso, harían las clases, viendo que el profesor a veces, no hacía bien sus clases por miedo a Kitano. Pero Kitano lo corregía a veces cuando se equivocaba, dando a ver que este chico era uno muy listo, bastante la verdad. Y al terminar las clases, ya que era hora de salida, irían a sus casas. Pero en eso, Kitano fue llamado por ese grupo que no lo vieron con miedo. Kitano-san, ¿puedes tener un momento de tu tiempo? Preguntaría Urusiara. Cosa que el mencionado solo asiente y se acerca. Claro, ¿en qué puedo ayudarles? Preguntaba tímido pero atemorizante el mencionado. Verás, nosotros pertenecemos a un club que investiga sobre la actividad paranormal, si es que no tienes nada que hacer, puedes unirte a nuestro club, decía Urusiara para ofrecer en ser un nuevo integrante. ¿En serio me pide eso? ¿Por qué? Decía Kitano sonando confundido, el por qué estas personas, a diferencia de su antigua escuela, no lo excluían como siempre. ¿Sabes? Nosotros fundamos ese club y nos gustaría que nuevos miembros se unan a nosotros, por eso, queremos que sea parte de nuestro club. Dime, ¿no es interesante investigar si existe fantasmas o extraterrestres? Preguntaría Tsumiki al chico que da miedo, pero de un corazón puro. Vamos, será divertido, además puede que veas cosas que mucha gente no ve, créeme, decía Tao susurrando tras de él.
Así, Kitano vería a estas personas, ser parte de su grupo, algo que no pudo en su anterior escuela, ya que él deseaba tener muchos amigos, y al parecer, lo consiguió en el primer día. Acepto, seré parte de su club, decía Kitano aceptando ser del club de investigación paranormal. Bien, solo firma aquí y la reunión que tendremos será cerca del río Kitikawa para tu iniciación, decía Hitoshi dándole una pluma. A lo que Kitano toma la pluma y escribiría su nombre, haciendo oficialmente ser parte de ese club. A lo que en eso, se ve como Kitano se va con Urushiara, Hitoshi, Tsukimi, Megumi, Haruka e Izuku, para buscar a Okarumi Maki para presentarles al nuevo miembro, mientras que Tao iba a otro lado. Así, Kitano vería el lugar donde está su club y se iba a preparar para hacer su expedición como miembro del club. Mientras con Tao. Este se separó del grupo ya que Urushiara le mandó un mensaje de ir por algunas cosas antes de su viaje, y como Tao era el más fuerte, podría con las cosas pesadas. Mensaje de Urushiara. Tao, necesito que traigas estas cosas para Kitano-san, ahí te envío la lista, te pagaré con oro. Y en eso, Tao recibiría la lista de cosas para que sea usadas por Kitano. ¿Un visor de calor? Escribió Tao de ese equipo que parecía de espía. Pero no le tomó importancia e iría a por las cosas, pero en eso, pasaría al lado donde está el club de boxeo. Es mi idea o como se me olvida algo, pendo Tao viniéndosele a su mente suele no sé qué. En eso, un ángel peliverde aparece en su hombro derecho. Tao-kun, recuerda, eres mi suelemates, así que no te olvides, decía ese ángel en forma de una chica que conocía bien Tao. Ah claro, gracias Alex Ángel, decía Tao. De nada, decía Alex Ángel y desapareció con una nube de humo. ¿Por qué ir a hacer sus suelemates si solo será entrenar? Decía una dandy demonio en su hombro. Dandy, no te metas en lo que no te llama. Exclama Alex Ángel con su bastón angelical. Oblígame perra, decía dandy demonio sacando el tridente. Cosa que Tao sería testigo de esa riña, pero debía de parar esta pelea. O mejor, ignorarlas. Así pasando después por el gimnasio, y ahí estaría su viejo club de boxeo al que una vez perteneció. Vaya, qué recuerdos, pensó Tao, pero en la arena, vería una fémina ahí, entrenar con otro sujeto, adolescente, cubriéndose de sus golpes veloces como ametralladora, la idol de la escuela. Pero al final es golpeado sin piedad al suelo. La chica, una pelinegra de cuerpo bronceado, pelinegra con mirada estoica y guantes de boxeo, con protector en la cabeza, conocida como Saotome Yang. La chica más popular de toda la escuela y la mejor en clase de boxeo. Híjole, pobre sujeto, pensó Tao dando sus pésames por esa persona. Y ya estaba por retirarse para cumplir su compromiso con Alex. Pero en eso. Espera un momento, decía una chica. Ah, decía el Sakamata viendo quién le hablaba, y sorprendido, vería a una mujer algo bajita de pelo castaño y mirada relajada, la coach que tenía antes, Shioya. Shioya Sensei, paso tiempo, qué gusto verla, decía Tao a quien se presentó, siendo su antigua instructora. Igualmente Tao, ya que, ¿cómo dejaste este club? Decía Shioya de la decisión de Tao. Jejeje, bueno, fue también decisión del director ya que, no quería más heridos y eso, decía Tao nervioso. Suspiro, ese bastardo, pero ¿qué se le iba a hacer? Desgraciadamente, podías haber competido en campeonatos, pero, ya no se puede hacer nada, decía Shioya algo resignada. Sensei, sé lo que dice y me hubiese gustado, pero aún tengo secuelas, del dojo de Banige, Garou, susurra Tao viendo a otro lado, algo de su pasado. Eso veo, no es fácil recuperarte de algo trágico como aquel día, pero hubieras visitado de vez en cuando, solo para charlar, decía Shioya. Urushiara, yo y Izuku aún con terapia nos costó volver en sí, pero gracias por preocuparse, decía Tao. No hay problema, pero sabes, después de tu retiro, alguien con un talento en el boxeo, se presentó, ¿quieres conocerla? Preguntaría Shioya. Sé quién es la estudiante Saotome Yae, la idol que hablan ahí fuera, decía Tao sin sorprenderse. Ya veo, ya sabes de ella, ¿y qué opinas de ella? Preguntaría Shioya. Sinceramente la veo como una chica común, o sea, no es por sonar desafiante, pero, siempre veo a personas con talentos en deportes como, personas comunes, nada más, decía Tao, que a diferencia de otros chicos veían a Yae como diosa, él la veía como una chica normal.
Sin duda que tú, Tao, ves más allá de los exterior, decía Shioya con una sonrisa. Heredado de mi padre, pero claro, ¿por qué no conocerla?, decía Tao. Pero en eso, se acordó de Alex y solo le quedaba unos minutos. Sensei, será otro día, tengo una cita, digo. Un asunto con unos colegas, nos vemos, decía Tao corriendo de ahí. Bueno, gusto de verte, campeón, Decía Shioya sonriendo algo incómoda por la reacción del Sakamata. Pero alguien aparecería en escena. Sensei, ese es Tao Sakamata. Preguntaría una chica que salió del club de boxeo. Así es, Yae-chan, grande no. Aunque veas que es algo rellenito, posee una musculatura tan dura que sus bíceps son capaces de destruir ladrillos, y unos golpes como de pistones. Decía Shioya dando golpes al aire. Ya veo, si es así, me gustaría tener un enfrentamiento con el anterior campeón. Decía la misma Yae. ¿Qué? Con esa mole, estás loca. Exclama un miembro de ese club quien conocía la fama antigua de Tao. Él fue el campeón anterior a mí, así que quiero sentir esa fuerza de quien sería mi senpai. Decía Yae. Tao. Senpai. Exclaman todos los hombres del pánico. ¿Por qué le tienen tanto miedo? Pregunta Yae a su sensei. Bueno, es que llegó a varios matones al hospital, y lo conocieron como el cazador de Jinx, junto a un amigo suyo de nombre Urusiara. Respondería Shioya. Ya veo, así que era él. Pensaba Yae de esa leyenda famosa de las personas más fuertes de esta escuela, más que nada la leyenda de Sakamata. Después de eso, Tao iría a por las cosas de Kitano, como dijo Urusiara, pagados por él, y se los llevaría, muchas cosas, y vaya que pesaban, pero cuando se trata de Tao, la fuerza es un chiste. Y una vez que los dejó en el club, dijo que tenía un compromiso, a lo que aceptó en dejarlo ir en su cita. Que no es una cita, decía un Tao alistando su mochila para salir a entrenar. A mí no me engañes, Decía Haruka al ver su mente. Por favor, es solo ir a entrenar nada más, es imposible que pase algo romántico, decía Tao. Pero Haruka pone una sonrisa cómplice de que lo que vio, era el rostro de una chica peliverde. Además de ella una pelirrosada con cuernos y por alguna extraña razón una pelinegra inexpresiva. Y sin más, Tao se fue a asistir al gimnasio, para no defraudar a Alex en ser sus ulemates. Y como sabrán, Kitano, al ya tener su propio equipo para investigar, empezaron a ir donde sería el lago Kitikawa. Así, viéndose como el día transcurría, y el grupo ya equipado con sus cosas, esta vez Okarun debía de grabar. Ok, capítulo 2 de Expedientes X, siguiente misterio, el río Kitikawa, decía Okarun desde el vídeo. Bien equipo, prosigamos con nuestra investigación, decía Urusiara para ir junto a su nuevo miembro e investigar en ese lugar. Y así, con sus equipos listos, fueron a ese lago, para descubrir la verdad. Bien, según testigos, el primer misterio que buscamos aquí es del posible avistamiento de kappas. Como sabrán, los kappas son una leyenda famosa en Japón, la cual trata de unas criaturas mitad reptil, tortuga y con un tazón de agua en sus cabezas, siendo el principal causante de ahogamientos en ríos y siendo un yokai medio civilizado, decía Tsumiki en el vídeo de la primera teoría antes del meteorito. Así que, kappas, si es así, ¿no deberíamos llevar algo que nos ayude con esos yokais? Preguntaría a Haruka. Para eso, le pedí a Tao que trajera estos pepinos, decía Urusiara llevando unos cuantos pepinos. Oh, ya veo, así comprobaremos es teoría si los kappas son amantes de esa comida, decía Kitano estando con ellos también. Kitano-san, debes saber una cosa, los kappas, según las leyendas, a veces son buenos, y otros, son muy malvados, así que, no bajes la guardia, sugeriría Urusiara. Sí, pero lo más interesante, es ver dónde este meteorito que dicen que cayó ahí, si lo extraemos y lo llevamos al club ganaremos prestigio. Decía Okarun modo fanboy. Ok, alto, hicimos una votación antes, pero estamos entre buscar kappas y el meteorito, díganme, ¿quién quiere ir al buscar esa roca espacial? Preguntaría Urusiara para ver quiénes aceptan en buscar un meteorito en vez del yokai. Okarun, Izuku, Itoshi, Haruka, y hasta Kitano levanta la mano. Veo que ya decidieron ir a por el meteorito, respondería Tsumiki. Entonces separémonos, un grupo vaya río arriba para ver si hay rastros del meteorito mientras que el otro río abajo en busca de kappas, si no hallamos nada volvemos aquí, decía Itoshi.
Ok, Megumi, Tsumiki, Maki, vamos por los capas, decía Urushiara para seguir avanzando. Los demás, vamos por el meteorito, decía Okarun guiando al otro grupo río arriba. Y así, irían a diferentes caminos, sin saber lo que le espera al llegar a sus destinos. Con Tao. Este estaba corriendo directamente al lugar acordado con Alex, siendo el gimnasio donde ella entrenar frecuentemente. Carajo, llego tarde, solo un minuto, decía Tao viendo que llegó temprano al gimnasio. Vestido con shorts cortos y sudadera negra encima. Carajo, se me ven las pantorrillas, pensó el Sakamata ante ese defecto. Pero sin más demora entraría, notando cómo este estaba lleno, personas entrenando. Mujeres y hombres y adultos. Vaya, primera vez que vengo al gym, y ya me siento incómodo, pensó el Sakamata ya que antes entrenaba con sus amigos pero ahora, era solo él y una chica. ¿Por qué hacía esto?, pensó Tao en su mente. A lo que Alex Angelical aparece. Vamos campeón, ya estás aquí, así que búscala, no la decepciones, decía Alex Ángel. Tienes razón Alex Angelical, gracias, decía Tao. Igualmente, suerte, decía Alex Ángel, desaparecieron nuevamente. Así, Tao la buscaría con la mirada y entonces, la encontró. Ah, ahí está, decía Tao pero al acercarse, este se sonroja poco a poco al verla con un traje, brasier azul con pantaloncillos azules y zapatillas amarillas, dejando a la vista más de su trabajado cuerpo fitness, abdomen, brazos, todo. Alex Angelical ayuda, pensó Tao ante la vista. Ten fe en ti mismo, sé tú mismo, nada más, decía Alex Ángel. Por eso te pedía ayuda, decía Tao sudando más. Pero de un respiro se acerca a ella. Hola Alex-chan, qué gusto verte, como te prometí vine a ayudarte en entrenar, decía Tao entrecortado llegando con la peli verde. Bien, me alegra que hayas venido, bueno, como estás algo subido de peso, empecemos con la caminadora, sugería Alex para usar esa máquina para correr. ¿Era necesario decir eso?, decía Tao algo ofendido. Perdón, pero aún así, a entrenar, decía Alex para empezar los trotes. Sin más ambos van a correr, cosa que Tao cumpliría el entrenamiento como se debía, terminando exitosamente. Pero, al ser como mitad orca, consumió prácticamente un bidón de agua completo. Ten, veo que estás sediento, decía Alex entregando una botella de agua. Gracias, bien, ahora como tú me entrenaste en correr, yo te entrenaré en músculo bíceps desgarrado y enorme. Fuerza, decía Tao presumiendo sus enormes bíceps. Dejando a Alex perpleja por esa exhibición. En eso aparece un Ángel Tao. Dime que viste peli verde, pregunta en Ángel Tao relajado. No lo preguntes, es vergonzoso, decía Alex de la vergüenza. Admítelo, te atrae ese chico, decía una Salle demonio en su hombre. Yo, decía Alex al no dar respuesta. Pues mejor que te vayas olvidando de eso chica, decía Tao a Ángel. ¿Qué quieres decir? Preguntaría a Alex. En eso Tao Ángel apunta a todas las chicas cerca de ellos, ya que se lo estaban comiendo con la mirada ante esa exhibición. Ok, esto es el colmo, decía Alex yendo a donde está Tao. A lo que Alex dice lo siguiente. Está bien Tao, hagamos eso, levantemos esas pesas, decía Alex tomando pesas en cada mano, para empezar a ejercitar juntos. Pero al mirar a Tao, se le cae la mandíbula al ver que este levantaba sin problemas pesas del tamaño de una ballena. Pesas especiales para coseis de gigantismo. Ok, a veces creo no poder seguir tu ritmo, decía Alex al ver esa demostración. Descuida, antes tampoco podía hacerlo, pero cuando entrenas mucho tus brazos te acostumbras, decía Tao. Ok, entonces seguimos, decía Alex siguiendo con el entrenamiento. Y así fue, entrenaban junto, como todo un suelemates. Un entrenamiento tortuoso después. A lo que Alex terminaría el entrenamiento. Bien, debo entrenar más en la resistencia, en correr, admitió Tao mientras se estiraba en el suelo, tronando cada músculo. Bien Tao-san, eso es suficiente, ahora, a las duchas, para relajar los músculos y quitar el sudor, decía Alex para empezar a ir a ducharse. Sí, decía Tao mientras terminaba de estirarse y tomaba su toalla con sus cosas. Pero cuando estaba por entrar, no se dio cuenta en qué lugar acaba de entrar.
Jejeje, el club de boxeo, ahora ser parte de un club paranormal, qué cosas no, y ahora un suelemates, nada, no me quejo, decía Tao distraído. Así cerrando de paso la puerta y procediendo a quitarse la ropa para ir a las duchas en toalla. Sniff sniff, qué raro, aquí no huele a desodorante o colonia masculina, pensó Tao, su cerebro parando en ese momento. Pero cuando fue a la ducha del final de la pared, se quitó la toalla exponiendo su desnudez. Y al voltearse, vio que no estaba solo. Ya que estaba ahí también Alex, igualmente desnuda. ¡Oh carajo! Pensó Tao ante este problema enorme, más al verla desnuda. Carajo, ella me matará o pensará mal de mí, debo buscar la forma de salir de aquí. Pensó Tao sonrojado y desesperado. En eso, Alex pregunta con sonrojo. Tao-san, ¿qué haces aquí, en las duchas de las mujeres? Preguntaría Alex avergonzada. Jejeje, en primeras, puedo explicarlo y no es que sea un pervertido, pero creo que me confundí de baños, decía Tao sudando a balas. Pero no podría explicar ya que un grupo de chicas estaban por entrar. ¡Ay mierda!, pensó Tao más alarmado. Ven, entra conmigo, decía Alex tomando la mano de Tao y ambos estarían apegados en la misma ducha. Ya que las demás chicas empezaron a ducharse. Ya dentro un Tao en cuclillas se cubría de la vergüenza. Esto es lo más humillante que me pasó en la vida, susurró Tao queriendo desaparecer. No hagas ruido, o te descubrirán, susurra Alex aún desnuda y dentro de la misma ducha con Tao. Bien, solo esperemos a que se vayan para salir de aquí, decía Tao levantándose. Pero ahí Alex lo vería más a fondo, aunque no tuviese un cuerpo tan fitness, tenía 4 packs de abdominales, pero pectorales duros y marcados con brazos venosos que parecía haber salido de una zona militar extrema. Ay carajo, ¿por qué ahora? Se preguntaba Alex y sin querer, vería el miembro de Tao, que haría ensanchar mucho los ojos de Alex. Ya que era la de un titán. Imagen en su cabeza de Gandhi, diciendo cosas sobre los chicos en una pijamada, y la afortunada de una chica en ver cierto palote de los hombres de un buen tamaño. ¿Qué? Preguntaba Tao en voz baja al ver que Alex se cayó de la nada. Tao-san, eso está parado, decía Alex roja al ver cierta anatomía de Tao. Dejando a Tao perplejo. ¡Ah! Exclama este dándose la vuelta y más avergonzado que antes. Perdón, es solo reflejo, decía el pelinegro más avergonzado. Pero le tapa la boca, para que no haga ruido. Sí, no grites, o te descubrirán, decía Alex ya que si no fuera por el ruido de las duchas, ya lo habrían descubierto. Pero eso haría que los pechos de Alex estén pegadas a la espalda de Tao. ¿Podrías, por favor?, susurra Tao más rojo tomate ante esos melones en su fuerte espalda. Cosa que Alex se daría cuenta, pero dice algo que sorprende a Tao. Eso estará duro, sí, no lo calmas, ¿no? En ese caso, ¿puedo ayudarte en calmarlo? Decía Alex de lo que dijo. Alex-san, ¿qué dices? Decía Tao más avergonzado, pero su miembro se volvería más duro. Sé que es vergonzoso, pero si eres tú, no me importa, así que, déjame ayudarte, decía Alex. A lo que agarra su miembro y empezaría a estimularlo. Alex-chan, esto, se siente, decía Tao excitándose. Y el miembro de Tao reacciona palpitando de paso. Eso, déjate que te ayude, solo, libéralo, decía Alex empezando a excitarse ya que iba a ayudarlo en venirse con su mano. Cosa que sin aguantar más, y después de esos movimientos, la esencia de Tao sale disparada, siendo llevada por la ducha al fondo. Tao se tapa la boca para que no sea escuchado. Espero que eso te haya calmado, decía Alex. Ok, eso es todo, decía Tao, cosa que sin aguantar más, toma los pechos de Alex y los empieza a estimular. Tao-san, eso, decía Alex al ver que agarraba sus pechos. Si tú me estimulaste, ¿qué me dice que no haga lo mismo? Decía Tao masajeando más fuerte y suave ambos melones. Eso, no puedo pensar bien, decía Alex al ver que Tao la estimula como lo hizo ella. Y de ahí, una petrón más, algo de un líquido blanco saldría de los pechos de Alex, de paso un gemido. Yo estoy lactando, pero, si ni siquiera estoy embarazada, decía Alex al ver que sus pechos producía leche de la nada.
Si quieres me detengo, le susurra Tao en su oído de forma excitada. No, de hecho, si lo deseas, puedes entrar aquí. Decía Alex mostrando su intimidad, y lo abre con sus manos. Ya no aguanto más, dejaré mi esposa, decía Tao excitado, y posiciona su miembro, de esa forma entraría, llegando hasta el útero de Alex. Casi, grito, Tao-kun, bésame, necesito evitar mucho ruido, por favor, bésame. Suplicar a Alex ya que al hacer su primera vez, estaría por gritar. Cosa que eso harían, Tao saboreando a su hembra, con placer, jugando con sus lenguas. Alex estaba gustando esto, su primer beso y más con Tao. A lo que se separa con un hilo de salida. Ya se me pasó el dolor, ¿puedes moverte con libertad? Alex daría permiso a Tao de moverse. Sí, amor, decía Tao, mientras Tao colocaba a Alex a la pared, dando estocadas suaves, pero su miembro luchando por atravesar a Alex con cada estocada. Es enorme, apenas cabe ahí, dentro, decía Alex empezando a excitarse. Bien, entonces lo haré más suave, decía Tao moviendo sus caderas a un ritmo donde el punto de excitación fue penetrado. Oh, qué rico, Tao-kun, más, quiero más, decía Alex con corazones en sus ojos. Jejeje, pensé que sentirías asco por bueno, decía Tao ante la diferencia de cuerpos entre ambos. No, Tao-kun, sigue, esto me gusta, decía Alex y le planta un beso profundo en sus labios. Mua, bien, veamos cómo aguantas esto, decía Tao excitado aferrándose más a Alex, donde su intimidad prácticamente estaría llevando a Alex al cielo. Oh no, diablos, mi mente está en blanco, qué sensación más increíble, vamos querido, hazme tuya, decía Alex con lengua suelta aferrándose a la cintura de su macho. En eso ambos llegan a la pared, con Tao tomando y apretando de las nalgas de Alex para subirla y bajarla, su miembro dándole más duro. Oh sí, aprietas mis nalgas, apriétalas, decía Alex sumergido en la lujuria. Cosa que haría caso, apretando las nalgas de su pareja, disfrutando de esto. Bien, ¿sabes cuál es mi especialidad, amor? Decía Tao y sin más, usa su chakra para despertar más al miembro de Tao. El cual a cambio, envía palpitaciones, moviendo las paredes de Alex y estimulando su intimidad mucho. ¿Qué es esto? Esta sensación, decía Alex al tener una mirada casi en blanco. Y ahí, Tao sentiría esa sensación de liberar de nuevo. Amor, recíbelo todo. Exclama Tao atravesando finalmente el útero de Alex, y de ahí, la esencia de Tao se dispersa en toda su intimidad. A lo que Alex al sentir la semilla de Tao entrar en su útero, le plantó un beso, para contener su gemido. Alex gemiría por dentro por el beso de ambos. Cosa que eso se hacía, mientras el miembro de Tao seguía llenando a Alex, hasta terminar. Así ambos exhaustos cayendo al suelo de la ducha, con el miembro de Tao saliendo del interior de Alex, ya llena de la esencia. Es mucho, creo que, esta vez, voy a quedar embarazada, si eso sucede, asume la responsabilidad, decía Alex al sobar su vientre y que si ese fuera el caso, estaría dando un hijo a Tao. Jejeje, eso haré, decía Tao llevando a Alex encima de él, ambos abrazados después de su acto. Querido, ya se fueron las chicas, sin que nos diéramos cuenta, decía Alex echada en el pecho de Tao, recostada. Eso veo, decía Tao sonriendo sobando el abdomen de Alex con amor. ¿Acaso, tú deseas, que te dé un bebé? Preguntaría Alex ya que estaba sobando en la zona de su vientre, donde sería donde concebiría a sus hijos. Digamos, en el futuro, ahora no es el momento, decía Tao enviando un pulso de chakra al vientre de Alex, matando a los espermas. Ya veo, si es así, esperaré, pero cuando sea el momento, te daré muchos hijos para mimar, ¿te parece bien? Decía Alex con una sonrisa. Sí, ahora ¿dónde vamos? El gimnasio acabó y tenemos rato libre, decía Tao a su pareja. ¿Y si vamos a mi apartamento? Para seguir por más, decía Alex. Bueno, hasta el amanecer, decía Tao de forma coqueta de ese plan. Por mí está bien, espero que resistas hasta el amanecer, decía Alex de que vería si lo haría hasta que haya amanecido. Jejeje, el gran Tao no se retracta, decía Tao sonriendo.
A lo que depara ambos y se duchas para que nadie note el olor de la excitación y fueron por sus cosas, para después ir al apartamento de Alex para seguir su actividad de pareja. Pero claro, para que nadie los mire, Alex subió encima de su pareja y lo besaría, para sacar de encima a las asaltacunas. Mua, para que queden claros esas altacunas, que eres mi novio, decía Alex al ver que esas mujeres estaban celosas de tener un chico atlético. Jejeje, qué territorial, bueno, vamos, guíanos primor, decía Tao cargando a Alex en sus hombros sin dificultad. Vamos, decía Alex guiando a su pareja. Regresando con el grupo de investigación paranormal. Precisamente con Okarun, Izuku, Itoshi, Haruka y Kitano. Bien chicos, mi rastreador para meteoritos está activo, si mis cálculos son correctos, en la historia de este río arriba fue donde aterrizó el meteorito, pero eso sí, se rumorea que hizo algunos cambios al agua donde cayó, decía Okaruma Izuku, y los demás. ¿Cambios? ¿Cómo cuáles? Pregunta Kitano. Puede ser que el meteorito posea un mutágeno en sus restos y mute lo que esté en contacto o que haya hecho cambios en el ambiente de donde se estrelló, explica Izuku. Eso puede ser posible, y créenos Kitano-san, eso pasó, respondió Itoshi. Entonces, ¿cómo extraemos el meteorito del río, en el hipotético caso de encontrarlo? Preguntaría Haruka. Y antes de contestar, el artefacto de Okarun sonaría fuertemente, dado a entender que está muy cerca. Eso lo veremos después, miren, estamos cerca, según el aparato, respondió Okarun guiando a los demás la dirección del meteorito. Wow, ¿de verdad funciona? Espera, Okarun, ¿cómo diablos obtuviste un aparato como ese? Dicen que es caro ese equipo, preguntaría Izuku de ese detalle. Mi hermano usó su poder para hacer oro, para así, comprar el equipo y demás cosas, respondió Itoshi de esa duda. Espera, Urushiara-san, ¿puede producir oro? Preguntaría Kitano sorprendido. Ups, bueno, ¿qué más da? Así es Kitano-san, mi hermano posee un raro poder que es capaz de convertir cualquier cosa en lo que él imagine, desde sus átomos y todo su forato, explica Itoshi del poder de su hermano ya que Itoshi soltó la sopa. Dejando a Kitano con cara de shock. Y ahí, verían todos un lago que en el centro, estaría brillando de color azul. Ah. Miren, ese lago, brilla, decía Kitano al ver ese lago que ilumina el lugar. Y era verdad, ya que cerca del río arriba, había algo brillante parpadeando dentro sin parar. Es el meteorito, lo hallamos. Celebra Okarun de ese detalle. No puede ser, las leyendas eran ciertas. Exclama Haruka de ver literalmente que ese meteorito existía. Así, tomarían notas, fotos y grabarían lo que están presenciando todos, sin duda que no esperaban este resultado. Bien, prueba del agua lista, ahora, ¿cómo sacarlo del agua? Decía Izuku pensativo. Es verdad, Okarun, controlas el agua, ¿no? Preguntaría Haruka. HHHHHH, exclama Okarun cómicamente apuntando a Kitano. Pero estaba bebiendo el agua del lago. ¿Kitano está bebiendo agua del lago? Perdón, pero jamás he probado agua de río en mis viajes de campamento, decía Kitano lentamente. Ya que le empezó a doler el estómago, a lo que se sujeta del estómago. Ay no, Kitano-san. Exclama Itoshi al ver lo que hizo el mencionado y más que le esté afectando al beber del agua del meteorito. Carajo, quédate quieto, llamaré a los demás de que hay emergencia, decía Okarun con celular en mano. Espera Okarun, dudo mucho que lleguen a tiempo y aparte, no deben saber de este lugar, decía Izuku apresurado. Demonios es cierto, pero ¿qué hacemos? Decía Okarun en pánico. En eso, Kotoura vería el aura de Kitano, y se daría cuenta de algo. Chicos, el aura de Kitano se está calmando, decía Haruka al ver las emociones de Kitano que fue al principio, un color de dolor y después era calma. ¿Qué? Ay, ¿no ves los colores de la muerte? Exclama Okarun. No, si ese fuera el caso, creo que no emitiría más su aura, pero su aura es celeste, como el cielo, decía Haruka de ese detalle. Y en eso, ven a Kitano empezar a pararse, al ver que estaba bien. Kitano-san, dime, ¿cómo te sientes? Preguntaría Itoshi a su compañero de club. Me siento algo mareado, pero se me pasó, decía Kitano levantándose y sobándose la cabeza.
Menos mal, pensé que te habría pasado algo, pero creo que nada ha sucedido. Decía Haruka ya que no hubo cambio en su nuevo amigo, o eso creía ella. Sí, yo también lo pensé, decía Kitano estando bien. En eso, de su bolsillo, se le cae el celular, y estaba por unirse al agua. ¡Ay no mi celular! Exclama estirando la mano, pero no podría alcanzarlo, o eso creía. Ya que de la nada, el celular paró en el esto del aire y regresó en la mano de Kitano. ¿Pero qué? ¡Barra! ¡Demonios! Exclaman todos los presentes del shock. Pero que acaba de, decía Kitano al ver lo que pasó ahora. Su celular, flotó y después, regresó a su mano. Espera ahí, Kitano, haz lo mismo, pero con una piedra del lago, sugeriría Izuku. Pero solo lo que hice fue mover la mano y, decía Kitano sin terminar, ya que de la nada pasa lo mismo, esta vez con una roca, siendo controlada a voluntad por él. Esto lo confirma, Kitano-san, posee telequinesis, decía Izuku como el que analiza cosas y viera cuál es su capacidad. Eso dejó sorprendidos de lo que dijo Izuku. ¿Telequinesis? ¿Como el de mi hermano? Preguntaría Itoshi. Me están diciendo que obtuve poderes por solo tomar esa agua del río con ese meteorito, decía Kitano con una sonrisa más incómoda, por el shock. Pues básicamente sí, decía Izuku con algo de ligereza. Debe ser por las propiedades de ese meteorito, su radiación de esa roca espacial, debió de afectarle para que obtuviera ese poder. ¿Sabes lo que pasaría si las demás personas se enteran de esto? Preguntaría a Haruka de cómo lo tomarían en cuenta de lo que acaban de descubrir. Pues, en simples palabras, todos se volverían locos por el poder, así que, debemos llevarnos esto antes que alguien se entere. Okarun, usa tu hidroquinesis, el agua nos obstruirá, decía Itoshi. Déjame esto en mis manos, decía Okarun. Y usando su mente, abriría un camino en el lago, y al hacerlo, vería esa roca brillar de azul. Diablos, si Tao estuviera aquí, movería esa roca al ser de terraquinesis, decía Izuku. Esperen, quiero yo intentarlo, decía Kitano. Para ver si podía usar su telequinesis. Y usando ambas manos, vería que podía moverla. Pero era demasiado pesada, ya que al impactar en el río, se adhirió a la tierra. Chicos, necesito más ayuda aquí, con mi poder apenas puedo moverlo, pediría Kitano sudando a balas por el esfuerzo, además que recién usaba ese poder. Te ayudo, decía Itoshi usando Shadow Kinesis, para manipular las sombras alrededor y de esa forma ayudar a mover el meteoro. Igual yo, decía Haruka también usando la telequinesis ya que ella posee también. barra. Harían esfuerzos todos con tal de extraer la roca del lago. Funciona, vamos un poco más, decía Izuku viendo que podían moverla. Y pondrían esfuerzo para sacarlo de ahí. Y en eso, se ve que salió de estar incrustado de ese lago. Lo tengo, decía Izuku ayudando a estabilizar el meteorito, en el suelo. Cosa que así, Itoshi, Haruka y Kitano, se relajan. Lo logramos, decía Itoshi respirando pesadamente. Ese sí, no creí que así fueran estas actividades de este club, decía Kitano de ver que siempre sería así. Bienvenido al club de los expedientes X, decía Haruka sudando. Es hermoso, decía Izuku a los demás viendo el meteorito ante sus propios ojos. Lo sé, ahora, debemos volver al punto de reunión, ya que nosotros apenas podemos cargar ese meteorito, necesitamos la ayuda de los demás, sugeriría Itoshi. Ahora que lo pienso, debimos haber traído a Tao, él con su fuerza podría llevar esto y ahora nosotros, decía Izuku sudando. Sí, pero ¿qué se le va a hacer? Como dijo Itoshi, llevemos el meteorito al punto de reunión, para que los demás nos encuentren y nos ayude a llevarlo al club, decía Haruka de esa idea. De esa forma con dificultad, ayudarían los dos telequinesis y sombraquinesis a llevar la roca, con algo de ayuda de Izuku quien llevaba dicho meteorito en sus brazos. Carajo, esto sí que pesa, decía Izuku tembloroso con sus amigos caminando por la bajada. Me pregunto qué estará haciendo Tao en estos momentos, como para no venir, decía Haruka usando su telequinesis como podía. Con Tao. Porque siento que mis amigos me necesitan, pensaba el Sakamata estando en los apartamentos de su reciente novia. Amor, ¿qué sucede? Preguntaría Alex a su pareja.
Oh nada cariño, es solo, ya me imagino la cara de todos al saber que tengo novia a pesar de mi reputación, decía Tao rascándose la nuca. Ya veo, ahora, ¿vamos a ser bebés? Preguntaría Alex coquetamente. Ya que la pareja, están en la cama, desnudos, disfrutando del uno al otro. Mierda, se siente increíble esto, decía Tao empujando más fuerte, mientras Alex seguía sujetándose fuerte. Amor, esto es, una delicia, mis pechos están con leche, encárgate de mi leche materna, decía Alex en su apareamiento. Así, decía Tao deteniéndose mientras tomaba ambos melones de Alex, empezando a succionarlos con placer. Sí, son tuyos, chúpalos, hasta que tengas a nuestros hijos, decía Alex disfrutando de su sesión de lemon. Volviendo con los demás. Ahora nos enfocamos en la zona baja del río, donde ahí estarían Megumi, Tsukimi, Maki y Urushiara, para probar ahora la teoría de avistamientos de los kappas. Llevamos más de 1 hora con 34 minutos aquí y no hay presencia, decía Tsukimi sentada en el pasto notando que no salía ni un kappa del río. Digo lo mismo, no siento presencia de energía maldita por estos alrededores, admitió el pelinegro a los demás. Los kappas son yokais, no son maldiciones, aparte ellos habitan en ríos y lagos, pero ellos no se dejarían ver a menos que ellos lo deseen, respondió Urushiara. Eso es cierto, al ser yokais poseen energía diferente a la de los humanos ya que se rumorea que son demonios, decía Maki ajustándose los lentes. Por eso, para llamar su atención, compre esto, decía Urushiara mostrando unos pepinillos. Bien, ¿qué esperas? Arroja uno al lago, y esperemos que no sean de estos agresivos, decía Megumi de brazos cruzados. No te lo niego, algunos son buenos, y otros son muy malvados, esperemos que sean los buenos, decía Urushiara. Así, arroja 5 pepinillos a lo que sería un lago. Nada pasa. Arroja como unos 3 más, si en 10 minutos no pasa nada daremos por concluido la investigación, decía Maki. Y eso haría, arroja 3 más. 7 minutos después. Nada, los pepinos solo flotan ahí, decía Megumi al ver que no pasó nada. Al demonio, si quieren todas, aquí está, decía Urushiara arrojando todos los pepinillos sin dudar. Burbujeo. Maki y Tsukimi decían. Y de la nada, el río se volvería loco, viéndose como cada pepino era tomado y hundido por algo a gran velocidad. Oh rayos, decía Urushiara al ver que funcionó. En eso, se ve como algo emerge del lago, una especie de cuenco blanco con agua dentro, pero venía unida a una cabeza de reptil con rojos amarillos y restos de cabello alrededor de piel verde, y restos de una tortuga. Eso es decía Maki atónita. Es un kappa, exclama Tsukimi del pánico. Y así era, un kappa, un yokai había aparecido. ¿Podrían decirme, por qué hacen tanto alboroto? Decía el kappa hablando japonés fluido ante los visitantes, mientras se comía uno de esos pepinos. Perdón, es que están impresionados de ver a un kappa real, respondió Urushiara normalmente. Espera, ¿hablas? Entonces la leyenda que son seres parlantes es cierta de ustedes, decía Megumi grabando en secreto. Claro que puedo hablar, el hecho de ser un yokai mitad reptil y humano no quiere decir que no tenga algo de inteligencia, decía el kappa. Eso es verdad, a diferencia de las maldiciones, ustedes son más razonables que esos seres creados por la negatividad humana, respondió Urushiara. Ahora que está aquí, y le dimos muchos pepinos, ¿podría respondernos algunas preguntas? Decía Tsukimi aún nerviosa pero emocionada de ver un yokai en persona. Bien, si son preguntas, que sea algo que yo pueda responder, acepta el kappa para las preguntas. Bueno, en primeras, ustedes los kappas son yokais con rachas, o sea hay diferentes tipos de kappas como usted. Si es así, ¿cuántos tipos de kappas hay? Preguntaría Megumi. Las hay, diferentes kappas según la cultura de donde proviene, ya que a pesar que somos kappas, al pertenecer a otras tierras, no somos precisamente iguales, respondió el kappa. Otra pregunta, ¿es verdad que ustedes son amantes del arte del sumo entre ustedes y que con el agua de sus platos son altamente fuertes? Preguntaría Tsukimi.
Así es, estos cuencos en nuestras cabezas son lo que nos mantiene fuertes, si se nos llegase a secar o derramar perdemos fuerza. En el caso del deporte del sumo, es un deporte muy apreciado entre nuestra especie, decía el Kappa. Sin duda Raiden y Amemon se llevarían bien con usted y los demás Kappas, respondió Urushiara de la mención del sumo más grande de Japón. Ah, el legendario luchador de sumo, sí, lo conocí hace mucho, decía el Kappa como si nada. Espera, ¿usted conoció a ese gran sumo? Preguntaría Urushiara al saber que este Kappa vivió en la misma era que Raiden. Pues sí, a diferencia de ustedes nosotros podemos vivir miles de años, a menos que seamos asesinados o nuestros cuencos estén secos donde tenemos poco tiempo para llenarlos o si no morimos, decía el Kappa. Ya veo, me impresionante la longevidad de un yokai, decía Maki de saber algo de los yokais. Así es, pero, al parecer ustedes cometen muchos errores en la historia, por ejemplo su retrato, Raiden Amemon era un gigante pero, sus pinturas ancestrales lo confunden de físico, de joven tenía cabello más largo y alborotado y además más musculatura y tamaño, las pinturas literalmente son de épocas donde ya era viejo, decía el Kappa de ese detalle. Ya veo, así que los que hicieron su retrato, básicamente hicieron descripciones distintas de lo que usted nos dijo, decía Urushiara. Así es, pero es entendible, la sociedad de antes comparada Names de ahora restaura como parece o cree que fue en el pasado y de esa forma aparecen distintas formas de representar la historia, eso es lo malo de los humanos, a diferencia de seres como yo que vivimos años, decía el Kappa. Es entendible, bueno, fue una agradable charla que tuvimos con usted, decía Urushiara para finalizar esta misión. Diría que sí, pero antes, si van a zonas con ríos les aconsejo respetarlos como la naturaleza, ya que los Kappas odiamos a todo aquel que dañe la naturaleza, decía el Kappa, para después volver a hundirse en el río, nadando lejos. Bien, esa fue la charla más rara que tuve en toda mi vida, y lo digo además porque una maldición que es la de mi padre vive con nosotros y esto es lo más raro, decía Meuli. Bueno, eso fue algo interesante. Bien, ya tenemos el material grabado y escrito, decía Urushiara. Chicos, finalmente, algo los encontramos, decía la voz de Hitoshi, pero se vería para sorpresa de todos que llevaban una enorme roca multicolor morado con ellos, el meteorito. Hermano, ¿qué sucede? ¿Acaso esa roca es? Preguntaría Urushiara a su hermano. Así es, les presentamos al meteorito del río, decía Haruka sudando al usar su telequinesis para aún levitar esa roca. Ese sí, es hermosa, ¿no? Kitano dijo igual usando sus nuevos poderes. Entiendo, los ayudaré en llevarlo a nuestro club, decía Urushiara para usar su telequinesis. Bien, aparte de eso, adivina, este meteorito le dio telequinesis a Kitano-san al tomar de su agua, literalmente es como nosotros ahora, decía Izuku a los demás. Espera, ¿qué? Maki decía incrédula de oír eso. Si es así, regresemos al club, junto con el meteorito, sugeriría Urushiara para usar su telequinesis y llevarlo junto a Haruka y Kitano al club. Y así, se dispondrían a retirarse para llevar la roca espacial al club. Parecerá que Urushiara era igual de fuerte que Tao con su telequinesis, y claro que lo es, pero al parecer esa roca. ¿Necesitas ayuda? Preguntaría Hitoshi a su hermano al ver que le costaba levantarla. Y vería su nariz sangrando. Sí, necesito más ayuda, decía Urushiara. Cosa que suspirando, harían esfuerzo entre todos para llevarla, antes que alguien los viese y peor aún, les quitasen su meteorito. Momentos después. Ya dentro en el club, se ve que los chicos pondrían el meteorito dentro del club. Es hermoso, decía Okarun llorando cómicamente con las manos juntas al ver un objeto espacial real frente del club. ¿Y eso es otra victoria para el club paranormal? Decía Haruka celebrando y tomando del brazo a Hitoshi. Oigan ustedes dos, ¿desde cuándo son parejas? Preguntaría Urushiara poniendo una sonrisa enorme al verlos muy apegados. Dejando rojos a su hermano y a su posible cuñada. Liz, ay, debe de que hablas Urushiara-san, decía Haruka avergonzada y roja tomate. No me llames así, llámame cuñado, decía Urushiara para más vergüenza de ambos. Hermano, cállate, decía Hitoshi cómicamente rojo tomate. Jejeje, a cierta alien rosada le gustaría ver esta escena para hacer parejas, decía Megumi haciendo referencia a una compañera de su secundaria. Así es, y eso que Tao aún no se confiesa a Mina, respondió Urushiara.
En eso ambos quedan paralizados. Oigan, ¿dónde rayos? Barra. Está Tao, dirían los demás del grupo. Espera, si no mal lo recuerdo, dijo que fue a hacer ejercicios porque aceptó ser pareja de alguien para ser su suolemates o algo así, respondió Grusiara. Puf, de nuevo, ¿no dijiste que se le pasó lo de entrenar y, espera, pareja? El espantaviejas logro, decía Megumi incrédulo. Puedo confirmarlo, lo vi en su cabeza cuando usé la nueva variante de mi poder, había un color rosado en él, significando amor, decía Aruka. Eso dejó perplejos al saber que Tao estaría enamorado. Solo espero que no le dé la garrotera pendejada de nuevo, decía Izuku. Dejemos eso de lado, hay que escribir el archivo XT hoy, el del meteorito y el yokai que nos encontramos, decía Urusiara. Y eso dejó choqueados a los que no fueron, siendo Izuku, Okarun, Aruka y Kitano. ¿Yokai? Espera si existen los kappas. Exclama Okarun como que no se la cree. Oh sí, y vaya que es como las leyendas, pero nos tocó uno civilizado, decía Megumi. Y si tienen dudas, esta es la evidencia, decía Urusiara activando una grabadora. ¿La subimos a nuestra página? Preguntaría Megumi de eso. Eso haremos. Después haremos el reporte al consejo estudiante sobre nuestra actividad, decía Tsumiki sobre lo que harán ahora. Con Tao. Mientras los demás habían logrado descubrir la verdad en el valle, el meteorito y los kappa, nuestro prota Tao estaba en otros asuntos. Sonido muscular. No entiendo por qué querías que hiciese esto, pero por ti lo haría, decía Tao mientras flexionaba su espalda, remarcándose de forma exagerada sus músculos definidos para la peli verde. Bueno, es que tengo mis razones, decía Alex estando en la cama, cubriéndose con las sábanas su desnudez, viendo la espalda de su pareja con picardía. Jejeje, bueno, aunque si fueses tú a un concurso de culturismo, diría que te apoyo, pero a la vez, me pondría celoso ya que no me gustaría que muchos hombres te viesen el cuerpo, decía Tao relajándose. Ay cariño, sabes que soy tu chica y claro, este cuerpo que tengo, es solo para ti, y puedes disfrutarlo mucho, decía Alex coquetamente. Si es así, decía Tao estirando sus músculos de nuevo. Sigamos, decía este coquetamente acercándose a la cama. Asegúrate que me dejes llena, como si quisieras dejarme embarazada, decía Alex preparada para la acción. Al día siguiente. Yaum, ñam, qué rico, decía un Tao despertando, recostado en la cama de Alex, con el sol del día pasando por su ventana. Después de un lemón intenso. Yaum, ñam, buenos días amor, saluda a Alex y besa en sus labios. Buenos días, mi fitness amazona, decía Tao mientras jugaba con el cabello de la peli verde. Jejeje, bueno amor, ¿puedo preguntarte algo, antes de desayunar? Preguntaría a Alex. Claro, ¿qué sería? Decía Tao sentándose en la cama, con Alex recostando su cabeza en los pectorales de su novio. Dime una cosa, antes de conocernos o tener nuestro primer ejercicios como mis suelemates, ¿tenías amigos que acompañas? Ya que como estabas hablando con alguien, decía Alex. Oh, pues sí, ellos son, también especiales para mí, digamos que antes éramos como, los rechazados de todas partes y ellos somos un grupo que se juntó por mutuos intereses, el Club Paranormal, decía Tao contando de sus amigos, como todos disfrutaban y se apoyaban. Además de contar como Tao antes fue obeso pero con apoyo de su padre y amigos se volvió con este físico. Aunque creo que eso exagere, decía Tao ante su anormal musculatura. De hecho, eso lo comprendo, yo también fui obesa y recibí burlas de mis compañeros, y entonces entré en él como ves, soy la fitness que ves ahora, decía Alex relatando su historia. Vaya, eso no me lo esperaba, jeje, aún así saldría contigo, fitness o no, decía Tao acariciando la mejilla de su novia. Gracias Tao-kun, sin duda, eres a quien quiero estar, decía Alex. En eso, el miembro de Tao se levanta, siendo visto por Alex. ¿En serio? Decía Tao a su amiguito parado. Oh amor, relájate, deja que tu esposa te ayude, decía Alex. En eso, Alex está frente al miembro de Tao y abre su boca para empezar a chuparlo. Mierda, no lo gré en voz alta pero se siente, decía Tao. Ese era Alex saboreando el miembro de Tao.
Después de ese lemón y de Tao preparar el desayuno, se vería como la pareja del Sakamata y la Peliverde salían tomados de las manos con sonrisas. Bien, ¿cómo es fin de semana, amor? ¿Dónde te gustaría ir hoy? Preguntaría Tao a su novia. Vamos de paseo, espero que eso no moleste a tus amigos, ¿no? Preguntaría a Alex. En eso, Tao recordó sobre el nuevo expediente X que fueron sin él. Bueno, creo que estarán ocupados, además de no creo que sepan o crean que tengo novia porque, bueno, del grupo soy el espantaviejas, decía Tao avergonzado. ¿El espantaviejas? ¿Y eso por qué? Preguntaría Alex ahora más interesada en ese tema. Flashbacks de Tao. Se podía ver a un Tao más joven arreglar sus cosas. Pero de la nada chica se acerca a hablarle. Hola Tao-san, me preguntaba si quisieras. Decía la chica sin terminar. Me gusta el Minecraft, Tao decía nerviosamente. Un defecto de su sistema nervioso. Y dejando a esa chica incómoda al oírlo. Segundo. Y como te decía Urushiara, mamá dice que mi entrenamiento de chakra falta pulir mi manejo de poder, escalo árboles y camino sobre el agua. ¿Qué más poder quiere que controle? Decía Tao a su amigo caminando. Si de eso se trata, debe ser por el desgaste de chakra, ya que esos ejercicios, evita que gastes de forma excesiva, respondió Urushiara. En eso una chica aparece. Hola, buenas, disculpen pero soy Esther, soy nueva en la escuela, ¿alguno de ustedes podría guiarme? Preguntaba esa chica amablemente. Oh, recuerda Tao, como dijo tu padre, ahora debes ser más amable, así que respóndele con una sonrisa, pensó Tao. Claro, ¿qué te gustaría saber? Decía Tao sonriendo, pero debió considerar que sus dientes eran filosos y su mirada ahora era asesina. Eso sin dudas dejó paralizada y nerviosa a la chica. Creo que alguien me llama, nos vemos, decía la chica alejándose de ambos. Creo que la espante, decía Tao cabizbajo. Y Urushiara puso su mano en el hombro de su amigo, como señal de apoyo. Tercero. Se vería a Tao con Izuku, y Toshi y Megumi con Urushiara, en una especie de restaurante. Pero al parecer, un grupo de chicas aparece, viendo a todos ellos como buenos partidos. Así cada una coqueteando con uno de ellos. Vaya, esto de hablar con chicas no es tan difícil, decía Izuku a los demás de tener más personalidad. ¿Ves? Así de fácil es esto, amigo, es vida social, decía Megumi hablando con otra chica pelinaranja. Pero de la nada un estruendo se escucha. Y todos del shock miran, y verían un enorme hueco con la silueta de Tao, y alejado de él aquella chica que le habló. ¿Qué carajos acaba de pasar? Decía Urushiara sudando. Solo le dije que me atraían mucho los grandulones musculosos y de la nada entro en pánico. Explica aquella chica tosiendo polvo de escombros, de lo que pasó con Tao. Y la lista, seguía con más en la cual, Tao se ganó con el sobrenombre de El Espantaviejas. Fin de flashback. Fue la época más oscura de mi vida, decía Tao acurrucado en el suelo recordando esos momentos, literalmente derretido en el suelo. Ya Tao-kun, eso ya pasó y ahora, me tienes a mí, y mírame, no me espanto y además, lo hicimos en mi apartamento, decía Alex. Si es verdad, ahora, solo espero que dure mucho hasta nuestra boda, y eso, decía Tao avergonzado. Igualmente, y si cambias de idea, para tener 1 o 2 hijos, decía Alex en el oído de Tao. Ahora, exclama Tao cómicamente al pensar en eso. Para más risa de Alex. Jejeje, ¿ves? Ahora ya estás mejor, ¿no, Tao-kun? Preguntaría Alex para hacer cambiar el humor de Tao. Sí, gracias cariño, ahora, ¿por qué no vamos a otro lugar? Decía Tao besando su mejilla y tomándola de la mano. Vamos entonces, decía Alex sujetando bien la mano de Tao. Momentos después. Se vería como Tao y Alex caminaban tranquilamente por el parque, un relax para ellos, hasta estar ambos recostados en el césped bajo la copa de un árbol, donde Alex se recostaría en el cuerpo de su novio, acurrucados. Amor, eres lo mejor que me ha pasado en mi vida, decía Alex estando al lado de su novio. Y tú el mío amor, gracias por hacerme ver que aún tenía oportunidad de seguir amando, decía Tao besando a su novia con amor. Jejeje, bueno, eso me alegra, decía Alex. Sonido de estruendo. De la nada se oye un ruido de estruendo cerca de ellos, llamando su atención.
¿Qué rayos fue eso?, decía Tao cambiando su estado de amor a preocupado. Parece que va a llover. Vamos antes que nos mojemos en plena lluvia, decía Alex para ir a un lugar para cubrirse de la lluvia. Pero no era lluvia, ya que al ambos acercarse, verían que ahí en una esquina, estaba un enorme sujeto encapuchado, quien abajo de este, tenía de rehenes a dos chicas de la secundaria de Tao. Mierda, decía Tao ante esta situación, un ataque de villano. Amor, debemos irnos y llamar a los héroes o la policía, decía Alex asustada de ese gigante. Tao estaba por hacerlo, pero en eso este voltea y mira cómo, el sujeto apretaba más la pared, amenazando a las chicas de algo del héroe Springer. Mierda, que los héroes no van a aparecer, decía Tao viendo a todos lados. Si un héroe no aparece, ellas saldrán heridas, decía Alex con preocupación. Cosa que en eso, Tao recordaría las palabras de su antiguo maestro Van, en sus épocas de entrenamiento. Jóvenes, sé que lo que les diré suena mal, pero, si alguna vez se encuentran en una situación donde los héroes no puedan ayudar, tienen dos opciones, una es el ayudar pero de igual forma, quizás empeorar todo si no tienes el control de la situación, y el otro, huir como un cobarde. Cualquiera de las dos es peor que la otra, pero si llega algún día y momento, ustedes sabrán qué hacer, decía Van. Cosa que en eso Tao ve su puño, donde el meme empezaba a emanar. Voy a acabar con esto ahora, susurra Tao. Cariño, no lo hagas, ese gigante te podría aplastar, decía Alex al no querer perder a su pareja. Si no hago algo, ¿quién lo hará? Es hora de demostrar qué tan fuerte soy, decía Tao mientras su NEM se activaba. 100%. Y en la escena. De la nada enfrente del villano, aparece una peli rosada con uniforme y cuernos frente al gigante. Te diré dónde queda la agencia del héroe Springer, decía aquella chica de piel y cabello rosado. Oh, pues, decía el villano sin terminar. Giga Impact. Sonó de la nada un grito, con un Tao apareciendo al costado y enviando, con toda su energía NEM al cuerpo de Maquia. Sonido de costillas rotas. Literalmente, con los entrenamientos de Toji y Silver Fam, Tao dominó su NEM de intensificación, a tal punto que un solo golpe de él, fue capaz de literalmente destruir huesos y órganos internos del villano. Dejando casi agonizando a aquel gigante que se retorcido de dolor por ese golpe. Y en eso, Tao se fija a las chicas y a la multitud. ¿Qué esperan, Ko?, decía Tao moviéndose esquivando un golpe del gigante. Dando un salto para retroceder. Tú. Estás más que muerto, grita el gigante. Vamos, hay que escapar, decía una de las chicas aterrada, zarandeando a Mina para que se moviese. Pero esta no lo hacía. En eso, ambos monstruos se lanzan, con Tao deteniendo con sus manos los puños del gigante. Tu fuerza es increíble pero, yo soy más fuerte. Tao exclama usando el NEM, dando un doble golpe al mentón del gigante, volándole un diente. Gra, maldito, el gigante exclama mandando otro golpe. Pero Tao lo frena y sin querer, su NEM aumenta más. Ora, exclamaría Tao mandando una andanada de golpes con la fuerza de un camión atómico al cuerpo de Maquia, generándose cráteres. Y toma esto, decía Tao tomando del brazo de Maquia para elevarlo con todas sus fuerzas y azotarlo de cabeza al suelo, generándose un estruendo potente. Y dejando a Maquia totalmente noqueado por los golpes. Pero este se para y de un pisotón, usa la geoquinesis y envía escombros de roca como proyectiles pesados, dándole uno cada uno en el cuerpo. Enterrando a Maquia con esos escombros producidos por Tao. Ah, termino, susurra Tao mientras sus músculos se relajaban, ganando la batalla. A lo que decide retirarse, no era buena idea que lo interrogue y que esto afecte en la carrera de su padre. Vamos amor, decía Tao tomando al estilo nupcial a Alex y corriendo de ahí. Vamos a mi apartamento, ahí estarás seguro, decía Alex a su pareja. Pero la única que fue testigo de esto, fue una peli rosada. ¿Ese era Sakamata?, decía una de las chicas tras de Mina, ya conociendo al peliverde. Si era él, no creí que fuera así de fuerte, decía Mina al ver la fuerza de Tao. Pero su corazón latía fuerte, por la imagen que tenía de Tao. Llámenme loca pero creí ver que cargó a alguien mientras salía corriendo, decía la otra amiga con curiosidad. Parecía una chica, dijo la otra quien también notó eso.
Ahora que lo dices, no me di cuenta de alguien más estaba ahí. Decía Mina ya que posiblemente tiene pareja y, eso la puso triste. Momentos después. Ay, sí que metí la pata, decía Tao en la cama de Alex al saber lo que hizo y si alguien lo vio, la carrera de su padre peligraba. Pero Alex estaba ahí para él. Tranquilo, amor, si ese fuera el caso, no te desataron, ya que los héroes no estaban ahí y huyeron sin dudar y apenas no te podrían reconocerte. Decía Alex. Sí, pero a esta sociedad no le importa eso, aquí es si se sigue la ley bueno y si no, suspiro, decía Tao más calmado sentándose. Tao-kun, no estás solo en esto, estoy contigo, y nunca te dejaré solo. Decía Alex besando su mejilla a su pareja. Ay amor, no sabes cuánto te amo, decir besando en los labios a Alex. Alex disfrutando del beso de su novio. Pero en eso. Ajá, los pille pareja de ninfomanos. Exclama Danny en la habitación y tomando fotos de la pareja. Dejando a ambos choqueados y congelados. Danny. ¿Desde cuándo? Preguntaría Alex al ver que estaba ahí. ¿Se te olvida que compartimos departamento Sonsa? Decía Danny picaramente con su sonrisa. ¿Podrías de favor, de no espiar cuando estoy con mi novio? Pediría Alex. Ay, perdón, es que es la primera vez que traes a un hombre aquí después de tu cambio, y más tu novio. Decía Danny con manos juntas. En eso, el celular de Tao, llega un mensaje. Al leerlo, ve que es de su grupo, cosa que al leerlo dice que va en camino. Así despidiéndose de su novia y su amiga, partiría. Momentos después. Al llegar, le muestran lo que descubrió sobre el Kappa y el meteorito. Silbido, este es el meteorito, decía Tao sorprendido viendo alrededor de dicho objeto, claro que el Kappa le sorprendió también pero este meteorito era un tesoro. Y al parecer, Kitano posee poderes telequinéticos, respondió Usiara. ¿Cómo? ¿Acaso hizo algo loco como beber del río donde estaba el meteorito? Decía Tao eso como si fuese una broma. A lo que Kitano asiente, algo avergonzado. Ahí está tu respuesta, respondió Usiara. Dejando perplejo a Tao, ahora Kitano posee telequinesis. Ya dimos el reporte al consejo estudiante, a lo que nos dieron un mayor reto para un expediente X, y es en Rumanía, respondió Usiara. Es hermosa, decía Tao, tomando el meteorito en sus brazos, demostrando que no pesaba nada para él. En eso, Tsumiki habla. Oye Usiara, ¿qué hay en Rumanía, para que nosotros vayamos? Preguntaría la hermana de Megumi. Es simple, buscar lo que sería, en los mitos, un dragón, respondió Usiara como si nada. Dejando petrificados a los presentes del club. ¿Dede dijiste dragón? Decía Izuku temblando un poco. Espera ahí, Usiara-kun, ¿cómo que hay un dragón en ese lugar? Preguntaría Maki. Ya veo, es de ese documental de la tele no donde se rumorea que existe el cadáver de un reptil con la misma apariencia que un dragón, esos seres mitológicos que tomaron como leyenda. Preguntaría Itoshi. Sí, como sabes, hay dibujos referentes a los dragones, europeos, chinos, cada mitología, cuenta la misma historia, un ser de escamas que escupe fuego y puede volar y que esté sus restos en alguna parte del mundo, sería un gran reto encontrarlo, respondió Usiara. En eso, Tsumiki habla de algo. Ya veo, entonces vayan ustedes, yo no iré, decía Tsumiki. ¿Eso por qué, hermanita? Preguntaría Megumi sorprendido. Acordé con unas amigas acompañar en algo, por eso no puedo ir, por más que me gustaría, tengo un compromiso con unas amigas, respondería Tsumiki disculpándose con todos. No te preocupes, lo entendemos, aparte podríamos traerte un recuerdo de Rumanía, decía Itoshi. Claro, muy amable de su parte, decía Tsumiki sonriendo. Entonces, ¿cuándo partimos? Preguntaría a Haruka debido al horario escolar. El sábado, ya que no habrá clases, respondió Usiara. ¿Entonces deberemos de avisar a nuestros padres? Preguntaría Izuku. Por las dudas, no queremos preocupar a nuestros tutores, respondió Usiara. Bueno, hablando de eso, ¿les importa si llevo a alguien más con nosotros? Se llama Alex, decía Tao algo nervioso. Está bien, ella podría ayudarnos en lugar de Tsumiki, acepta Usiara de esa idea. Sí, celebra Tao haciendo una llamada a esa persona, su novia guiño guiño.
Y después de llamar y hablar de un viaje, se ve a Tao feliz, ya que al parecer, aceptó en ir de viaje con su pareja. A lo que se alistan sus cosas para ir a Rumanía, aparte que Toji estará trabajando como siempre. Salto de tiempo. Y en el aeropuerto de Rumanía, llegarían el grupo, con sus abrigos al estar en un lugar que hay frío. Se siente como vacaciones, decía Tao modo turista con gafas, cámara y claro, el equipo cargado por él. Pero es un lugar con frío, por eso los abrigos, decía Urushiara. Eso no me afecta mucho, mi padre es mitad orca, recuerdan, las orcas soportan las bajas temperaturas del Ártico ya que es su hábitat marino, decía Tao. Espero que no se te peque comer pingüinos, se burla Megumi. Jajaja, qué gracioso, respondió Urushiara. Dejen de payasadas, vamos a lo que venimos aquí, ¿no? Decía Maki siendo directa en sus comentarios. De esa forma caminan según las indicaciones. Claro, Alex tomando de la mano a Tao para demostrar que tenía novio. Esto no es una luna de miel, así que, contrólense, decía Urushiara. Viejo, estamos controlados y Alex lo sabe, así que solo vamos a ver ese dragón y examinarlo, estamos cerca, decía Tao. Parece que Urushiara no soporta que su amigo tenga novia antes que él, decía Haruka susurrando a Hitoshi viendo sus colores. A lo que se encoge de hombros sin decir nada. Así, Urushiara usando su dinero conseguido de su poder, alquilaría un helicóptero para llegar a unas montañas, que estaba cerca de un prado. Una vez que volaron a los alrededores, estarían viendo la montaña y ahí, Urushiara indican que aterricen para seguir a pie. En eso, aterrizan y así, los chicos fueron a la montaña y verían unas rocas que tenían rastro de quemaduras por algo desconocido. Increíble, decía Tao agachándose y revisando. Tao-kun, ¿qué vistes? Preguntaría a Alex. Estas quemaduras fueron hechas hace más de 400 años, su textura dice que fue a un grado inclusive superior al que una forja fundiría el hierro, decía Tao de la potencia de las quemaduras. Significa que estamos cerca, hay que subir, decía Urushiara para seguir buscando. Y luego de buscar, encontraron una cueva que encajaría a todos. En ese caso entremos, decía Megumi prendiendo su linterna. Al igual que los demás. Y así, verían que había hielo y que se parecía a un laberinto. Este lugar es fácil perderse, no se separen, decía Izuku al ver detalladamente sobre el lugar. Cuando seguían su recorrido, se detendrían al ver lo que sería, un cadáver humano. Ya que en ella, tendría prendas de caballero, con armadura y espada. Exclama Izuku del susto. Un cadáver, decía Haruka al verlo. ¿Acaso es? Decía Tao incrédulo tomando la espada en sus manos. Jadeo, esa es una espada Claymore, usada por los caballeros para ataques pesados en combates, decía Tao reconociendo esa arma medieval. Este tipo de armas, se encuentran en museos, que hayamos encontrado una de esas, decía Urushiara. Pero mira la espada, decía Tao apuntando además del óxido, zonas derretidas, solo posible en el hierro si fue a causa de un ataque a mucha temperatura. Sí, puedo ver eso, está fundido, respondió Urushiara. Y en eso, Alex nota algo, una pila de rocas que tiene una forma de igual que resguarda algo dentro. A lo que se acerca y vería lo que hay dentro, y por curiosidad, mete su mano, y saca lo que sería, un cascarón. Chicos, miren esto, avisa Alex de lo que tiene en sus manos. Y ahí Hitoshi ve lo que tiene en las manos de Alex. Esto parece, decía Hitoshi sosteniendo dicha piezas, con patrones, era como la cáscara de un huevo, decía Megumi analizando el objeto que ambos hallaron. A lo que Urushiara fue a ver dónde Alex encontró el huevo, para ver si había algo más. Y entonces, sintió algo, sacándolo con cuidado. Y Megumi iluminando con su linterna, vería lo que sostiene en las manos de Urushiara. Pero qué carajos, decía Megumi al ver lo que sería, un huevo entero e intacto. No hay duda, este es el huevo de un dragón, respondió Urushiara. Eso, pero hay la duda, si es un dragón, ¿qué tipo de dragones? Ya que como sabemos, existen más de una raza, decía Tao de ese detalle, mientras investigaba más a fondo. Dragón de montaña, ya que aquí, vivían por una razón, a pesar que es un lugar helado, decía Urushiara apuntando un área de la cueva. A lo que Tao examina el lugar donde indicó Urushiara y vería que eso es Platinum.
No me jodas, decía Tao con dicho material en sus manos, sin dudas para llevárselo al club. Okarun, Alex, tomen fotos y graben esto, hay que documentar, ordenaría Urushiara. Claro, decía Okarun sacando fotos sin parar. ¿Entendido? Decía Alex no creyendo a lo que ha descubierto, y grabaría todo lo que está en esta cueva. Y así, examinarla, los cuerpos carbonizados, las huellas en la pared, por las quemaduras. Aquí hay otro cadáver, arquero, decía Tao sacando otro cadáver esquelético calcinado con cesto y flechas. Esto, es una escena del crimen, si estos son los que murieron por quemaduras, ¿dónde está el responsable de iniciar el fuego? Decía Urushiara. Sonido de carne. Chicos, ¿recuerdan cuando dijeron que si hallábamos al dragón lo llevamos a Japón? Pues, creo que debemos pensar cómo hacerlo, decía Tao. A lo que en eso, verían algo que los dejó con la boca abierta. Ese es, decía Megumi al ver esa cosa. Ya que frente a ellos, estaría lo que parecía el cadáver momificado de un enorme reptil, de piel hundida y escamas desteñidas, cráneo alargado y casi esquelético. Haruka dice lo siguiente. ¿Es un dragón? Es el cadáver de un dragón real. Decía Haruka al ver que sí existen los dragones. Y al igual que Haruka, todos sintieron lo mismo, al descubrir esta maravilla. Pero Urushiara al ver a detalle el cadáver, y su tamaño, se daría cuenta de un punto que nadie se ha dado cuenta. Este dragón, es pequeño a mi perspectiva, respondió Urushiara al analizar al dragón. ¿Qué? ¿Urushiara, acaso es su tamaño? Exclama Okarun cómicamente. Pero ese debe ser el tamaño real de ese dragón, ¿cómo puede ser que es pequeño? Preguntaría Maki. Tiene razón, decía Tao seriamente al resto. Tao-kun, ¿qué quieres decir con eso? Preguntaría Alex. Acérquense, decía Tao abriendo la boca del dragón, y sacando unos colmillos de este, todos viendo que debajo había una pila de dientes más grueso que no se llenó. Prácticamente, esta cosa es una cría, la madre, es mucho más grande, decía Tao serio y sudando un poco. Dejando perplejos a todos. En eso, Urushiara tiene una idea. Tao, usa tu geoquinesis, úsalo para sentir en la tierra, si el cadáver de la madre, está cerca de aquí o está bloqueado por el hielo, sugeriría Urushiara. Cosa que Tao asiente y coloca sus manos en la tierra, las vibraciones le darían la imagen. Exclama Tao de la nada respirando pesadamente y temblando. Tao, ¿te encuentras bien? Preguntaría Megumi. En eso este con miedo se acerca a una pared, y con un puñetazo la derriba. Síganme, decía Tao tragando en seco. Y con linterna en mano, los seguirían. Llegando a una especie de piedra enorme con punta. ¿Otra roca que obstruye el camino? Decía Haruka. No es una roca, es una costilla, susurra Tao sudando. ¿Qué dices? Exclama Kitano al escuchar el tamaño de que sería una costilla. En eso este ayuda a rodear esa cosa y se alejan, en una cueva más enorme, el horror y shock brillo en ellos. Ya que el dragón de antes, si lo veían grande, este lo superaba en más, midiendo casi 230 metros de largo y de altura, 160 metros al estar recostado en su lecho de muerte. Miren, hay más cadáveres de caballeros, decía Izuku al notar más de ellos. Oigan, porque este caballero, decía Megumi apuntando a uno que no usaba armadura, sino que, parecía ser, una túnica. Eso es extraño, normalmente usan armaduras para protegerse, ¿por qué andaría así en túnica? Preguntaría Alex. Eso lo resolveremos después, Tao, ¿es posible llevar todos estos cadáveres, más el del dragón madre e hijo? Preguntaría Urushiara. Déjame el sellado y lo hago, decía Tao mientras empezaba a trabajar. Media hora después. Tao trabajó en hacer los sellos de almacenamiento, para así guardar estos cadáveres, más el huevo que al parecer, murió por el frío. Al ya cumplir su propósito, regresarían al helicóptero, para regresar y mostrarle este descubrimiento. Nadie dijo nada en el camino, prácticamente por el shock y sorpresa de este viaje. Hay que archivarlo, presentarlo en el consejo estudiantil, es nuestra actividad del club y ellos deben cumplir el acuerdo, decía Urushiara ya que solo debía de presentar los hallazgos en foros y grabaciones. Yo investigaré algo de esos objetos de algunos cadáveres por curiosidad, decía Tao.
Ok, pero Tsumiki se perdió de la diversión, le dará un shock por saber lo que descubrimos, decía Hitoshi. Sí, mi hermana se pondrá histérica por esto, decía Megumi. Pero cuando llegaron a Japón, el grupo se enteró de una gran tragedia. Uno de sus miembros del club, Shiero Tsumiki Fushiguro, estaba postrado en la camilla de hospital, en coma. ¿Qué mierda pasó? ¿Cómo sucedió esto? Preguntaría Urushiara de ver que Tsumiki está en ese estado. Pero el más desconcertado y perturbado era Megumi. Ver a su hermana en ese estado lo dejó destrozado. Hermana, decía Megumi al ver a su hermana en coma. ¿Qué fue lo que pasó? Susurra Tao sin creer esa noticia. Según el doctor, ella y sus amigas estuvieron debajo de un puente y de repente, Tsumiki cayó inconsciente. ¿Un puente? ¿Un puente? No puede ser solo eso, decía Megumi desesperado. ¿Eso es verdad? ¿Cómo demonios quedaría en coma al estar solo en un puente? Preguntaría Maki, ya que Tsumiki es como la hermana que siempre deseo y que es amable y no como lo es su hermana gemela. Estará así un tiempo, solo, los médicos no dejarán de trabajar, decía Toji estando igualmente ahí, sin dormir aparentemente después de saber qué pasó con su hija. En eso, Urushiara diría algo. Es posible que alguien lo provocó, intencionalmente, ya saben, ser maldecido por alguien, ¿no sería descabellado, no? Preguntaría Urushiara serio. Eso puede ser verdad, si mi hermana fue maldecida por alguien, juro que lo encontraré y lo asesinaré, decía Megumi con mirada de odio a quien le hizo daño a su familia. Al menos tenemos una pista, ¿dónde es ese puente?, decía Kimato con una seriedad bastante aterradora de su parte. Según lo que dijo sus amigas y los que encontraron a Tsumiki inconsciente, es ese puente rumoreado que cuando saltas de ese puente, un espíritu te lleva, y esta es el puente, decía Urushiara mostrando en su celular, la imagen del lugar y el puente que fue encontrado por los paramédicos. Chicos, creo que tenemos un nuevo misterio entre manos, decía Izuku seriamente. Si se trata de una maldición, hay que matarlo de una vez, decía Urushiara con mirada de muerte. Así, los del Club de Investigación Paranormal, tendría lo que sería, una misión de hechiceros por primera vez, por la razón de que se metiera con uno de los suyos. Continuará.